Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos esta mañana a Frente a Frente. Vamos a abordar un tema o un problema estructural de Honduras: la pobreza. La pobreza que cada aspirante a la presidencia de la República hace resurgir en épocas de campaña electoral, pero una pobreza que no acaba, que no se reduce, que se incrementa. Y lo vamos a hablar con gente experta. Lo vamos a hablar hoy con un especialista de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Tijerina, con una especialista de protección social del Banco Mundial, Concha Esteta. Y vamos a concentrarnos en el bono Vida Mejor, un bono que defiende este gobierno y que han defendido otros gobiernos en el pasado, de que en efecto reduce la pobreza. Y ahí está el problema, porque hay otro sector que cree que esos bonos, o como se le llama técnicamente, transferencias monetarias condicionadas, no reducen la pobreza. Por ejemplo, me encuentro con esta expresión del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. Ustedes saben que es un organismo que ha generado mucha credibilidad en Honduras. Y dice uno de sus miembros, Ismael Cepeda: seguimos creyendo en políticas populistas de las transferencias monetarias condicionadas, es decir, el bono 10.000, un techo, un piso donde van a sacar de la pobreza. Esos son paliativos de la pobreza, exteriorizó Ismael Cepeda, porque el FOSDE maneja un dato que en Honduras se han invertido más de 430.000 millones de lempiras para reducir la pobreza con pocos resultados. Este es el tema. Los expertos del BID y el Banco Mundial, junto a la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Lisi Matute, vienen hoy a exponernos que el bono 10.000 o que las transferencias monetarias condicionadas sí han contribuido a reducir la pobreza en Honduras, contrario a lo que pensamos muchos de que no es así, que eso solo nos deja más deuda externa. Este es el tema. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. ¡Qué buen comienzo! Después de lo que dije hace algunos minutos, ingresé aquí al set oficial de Frente a Frente y le dije a mis panelistas: bueno, yo puedo emitir ese criterio, que soy uno de los inconversos en relación a las transferencias monetarias condicionadas, pero aquí soy periodista y me dedico a preguntar, porque además los panelistas son mis invitados. Yo no soy panelista, sino que moderador. Así que ustedes, les digo, y lo dije en voz alta, me van a sacar de mis errores, de mis equivocaciones, y me dice la doctora Concha Esteta: súper equivocado, me dice. Muy bien, comenzamos bien, comenzamos distendidos. Cristian Nájera va a plantear la pregunta en este momento aquí en Frente a Frente. Adelante, Cristian, buenos días. Muy buen día, Renato. Para usted que nos está viendo en pantalla, en pantalla tiene la pregunta de hoy. ¿Y usted cree que los bonos que otorga el gobierno realmente ayudan a reducir la pobreza? Es básicamente el espíritu de la pregunta. Tenemos las redes sociales, ya sabe,
Twitter y Facebook, @FrenteAFrenteHN. Ahí vamos a recopilar los comentarios que usted tenga sobre la exposición que se haga en el programa de hoy, también los mensajitos al 5550 y más adelante los vamos a leer para que ayuden a otros puntos de vista que se pueden exponer también aquí en el programa. Entonces, ya sabe cuál es la pregunta, ya sabe cuáles son los mecanismos para participar y yo más adelante vengo con los comentarios. Renato. Muchas gracias, Cristian. Déjenme presentarles, por favor, a los invitados. En el extremo derecho está el señor Luis Tijerina, que es especialista en protección social del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis, bienvenido, buenos días. Es Muchas un placer gracias. tenerlo aquí en el programa, igual que a Concha Esteta, especialista en protección social del Banco Mundial. Muy gracias por invitarnos. Bienvenida y siéntase bien en Honduras. Gracias. Siéntase muy bien. Lisi Matute Cano es la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué tal, Lisi? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Renato. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Dios que nos permite esta importante mañana compartir con usted y con todo su inmenso auditorio buenas noticias. Y de aquí lo vamos a sacar convertido. Bueno. Lo importante es ilustrar a la gente, ¿verdad? Ilustrar al público y que el público tenga la información clara para que determine allá en su casa si en efecto estas transferencias monetarias condicionadas, que aquí las llamamos como bonos vida mejor, reducen la pobreza. Y es que hace algunos meses un grupo de mujeres nos decía a los periodistas que se había hecho un estudio y solo les voy a leer así breve lo que resumían. La pobreza en Honduras aumentó 1,5 puntos porcentuales entre el 2014 y 2017, pese a una inversión de más de 4.201 millones de lempiras, 174 millones de dólares, que el gobierno destinó a financiar el programa Bonos Vida Mejor, según un estudio divulgado. La política pública de protección social puesta en práctica en Honduras, basada en el esquema de las transferencias monetarias condicionadas y con enfoque de asistencia social, no presenta evidencias de estar contribuyendo a la reducción de la pobreza, destaca el informe financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Pero esta mañana, Luis Tijerina, Concha Esteta y Lisi Matute nos dice que las transferencias monetarias condicionadas en Honduras sí han tenido impacto. Señora Concha Esteta. No, yo quisiera, primero, buenos días a todos y mil gracias por la invitación y también por la provocación, ¿no? Me parece que la primera reflexión que yo quisiera hacer es que lo que vamos a decirles a ustedes es un poco la evidencia que tenemos a nivel internacional y a nivel nacional y poner la pregunta donde se debe de ser, ¿no? Yo más bien diría, las transferencias condicionadas, los programas de transferencias condicionadas tienen como principal objetivo el invertir en el capital humano, especialmente de la gente en extrema pobreza. ¿Qué estamos diciendo esto? Y especialmente para las nuevas generaciones. Es decir, que incentivamos a las familias en extrema pobreza a que puedan tener acceso a 3 derechos sociales básicos que están en la Constitución de todos los países: alimentación, salud y educación, para que puedan ellos estar menos enfermos, mejor alimentados, ¿no?, más educados, para poder entonces insertarse a un mejor trabajo y tener mejores ingresos. Ese es el objetivo de las transferencias condicionadas, el objetivo último. Entonces la pregunta es si estamos, y vamos con la pregunta que todo el mundo hace, ¿por qué no les enseñan a pescar en lugar de darles el pescado? Bueno, queremos que sean pescadores todos, no nomás unos puedan ser pescadores y otros no pueden ser pescadores porque no tienen las capacidades y las herramientas para hacerlo. Entonces, el objetivo único de las transferencias es esto. Ahora, dado que das una transferencia en efectivo, en el corto plazo, pues sí, en ese sentido, tiene un impacto en la pobreza, pero la pobreza, y aquí vamos a estar claros todos, ¿no?, la pobreza se reduce especialmente generando ingresos, con empleo. Pero para generar ingresos y tener empleo,
especialmente la gente que está en desventaja, requiere acceder a estos 3 derechos sociales básicos. Entonces, esa es la pregunta. Yo quisiera centrar ahí la discusión, porque si ponemos que si las transferencias reducen a la pobreza, no, sí reducen la pobreza de la gente que recibe transferencias, ¿no? Ahora, el reto principal, y ya lo vamos a hablar más ampliamente, es cómo hacemos una política pública mucho más integral, una política social mucho más integral, donde las transferencias se liguen a otros servicios y beneficios para generar ingresos. Y ahí vamos a poner la discusión. Y las valoraciones que hace don Luis Tijerina sobre las mismas reflexiones con que comenzamos el programa. Sí, quiero hablar de 2 temas. Uno que complementa un poco lo que dijo Concha Esteta, que tiene que ver con cómo estaba escrita la pregunta en la pantalla y cómo se leyó. Porque la pregunta escrita decía si reduce la pobreza. Y se leyó, cuando la leyeron dijeron ayuda a reducir la pobreza. Y un poco consistente con lo que ella dice, este tipo de programas ayudan a reducirla por 2 vías. Ayudan a invertir en capital humano, que los niños tengan mejor salud, que se eduquen. Y también tiene un canal a través del cual alivia en el plazo inmediato, ¿no? Con una transferencia que ayuda a que los hogares puedan sobrevivir el mes y comprar útiles, comprar alimentos. Y el segundo tema que quería levantar es ¿en qué nos basamos para decir eso? Porque nos paramos en un foro de estos y podemos dar nuestras opiniones. ¿En qué nos basamos para decir funciona, no funciona, hace esto, no hace esto? Y aquí me gustaría plantear que la anécdota es enemiga de los datos, la anécdota es enemiga muchas veces de los estudios rigurosos. Entonces, si no hubiéramos hecho estudios rigurosos, aquí estaríamos enfrentando opiniones. Yo creo que esto está bien, a mí me gusta el programa, o a mí no, o anécdotas. Yo vi, a mí me contaron, mi vecino me dijo, ¿no? Sin embargo, este programa tiene 2 evaluaciones de tipo experimental de impacto, que es el tipo de evaluación más rigurosa que puede existir, que muestran los datos, muestran en qué funciona, en qué no funciona, y la discusión de esta mañana esperaría que se base en ese tipo de estudios para que podamos tener una discusión con base científica, ¿no? Acerca de qué funciona y qué no funciona. Y yo les quiero decir, son mis panelistas, les debo respeto, mi intención no es provocar para nada. Claro, vivimos de las audiencias, ¿no? Claro. Pero tengan la certeza de que mi intención no es provocar y que venimos a hacer un debate riguroso. Esto más, cuando yo venía para acá decía, llevo como contraparte las opiniones que yo escucho de economistas independientes y me voy a enfrentar a gente experta en el tema, que estudie el tema. Así que desde un inicio hice la autocrítica, mi autocrítica, sabiendo lo que va a ocurrir en el programa. Y miren que rapidito me di cuenta de lo que ya había pensado, de lo que ya había previsto, que estoy con expertos en esta materia. Solo quiero salir de esto, Lizzy. Usted tiene un estudio de cuánto ha invertido Honduras o en cuánto se ha endeudado. Tenemos ya una deuda pública de cerca de 10.000 millones de dólares, 7.300 son deuda externa con esto de las transferencias monetarias condicionadas. Y si no tiene todo el dato desde que comenzaron los bonos, por lo menos los mandatos del presidente Hernández. Bien, Renato, importante hacerle un briefing desde dónde vienen. Venimos desde 1990 invirtiendo en estos programas. Sin embargo, como usted, nos vamos a circunscribir al mandato del presidente Hernández cuando el bono Vida Mejor se conocía como bono 10.000. Hemos sido durante todo este tiempo, igualmente ahí tenemos la data, que hemos sido responsables en el manejo de las finanzas públicas y en el tema del endeudamiento, y precisamente por eso es que ahora los programas de transferencias monetarias condicionadas en su mayoría se financian con fondos del Tesoro Nacional, o sea, con nuestros impuestos, con nuestros fondos, más que con préstamos del BID o del Banco Mundial. Traemos incluso la gráfica donde le vamos a demostrar y le vamos a enseñar con cuánto en el 2018 nosotros financiamos las transferencias con fondos nacionales y cuánto con fondo externo. No puedo desconocer que efectivamente se ha hecho una inversión fuerte con fondos externos para poder financiar las transferencias monetarias condicionadas, pero hemos avanzado, y parte justamente de que la data arroja de que estamos haciendo las cosas correctamente, entonces es que el presidente ha tomado la decisión valiente y correcta de poderlo financiar con fondos nacionales. Ok, solo permítame decirle al público esta mañana, ayúdenme ustedes a construir la mejor opinión pública,
haciendo reflexiones respetuosas, preguntando o rebatiendo sobre este tema. Resuenan en mi cerebro las palabras del señor Luis Tijerina. Yo vengo aquí a un debate serio y riguroso, científico, me dice. Yo no vengo aquí a entrar a un debate estéril sobre eso que pasa en América Latina, que las transferencias monetarias condicionadas solo aumentan la deuda externa, que no reducen la pobreza. Yo vengo con estudios serios, me dice, a demostrar que en educación, que en salud, que el otro factor, que en la alimentación, las cosas van mejorando. Por eso les digo, ayúdenme ustedes que viven allá en la zona rural, que saben de la gente que recibe estas transferencias monetarias condicionadas. Ayúdenme a esclarecer si en efecto, desde que el país entrega bonos, desde que el país invierte dinero del presupuesto hecho aquí o que nos prestan, tenemos un hondureño más educado, con mejor salud y mejor alimentado. Después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente gracias al RAP. Aprovecha los superpoderes que te brindan tus aportaciones. Tenemos un nuevo segmento de Frente a Frente, tenemos mensajes de la gente. Las primeras reacciones a la pregunta que hemos hecho en redes sociales las vemos en el Twitter, que es donde sale lo primero que dice, por ejemplo, Henry Smith, que dice: llamen las cosas por su nombre, se llama asistencialismo político, una herramienta populista, y por favor tengan personas serias en el programa. Esa diputada distingue la realidad, dice. Ok. Decir, por respeto a mis invitados, Sí. por respeto a mis invitados, por respeto a mis invitados, y por respeto a las instituciones de Honduras con todo y sus imperfecciones, con todo y que históricamente las hemos politizado. Ella es la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Lisicano. Y las personas que están a mi derecha, Luis Tijerina es uno de los especialistas más importantes en esta temática del BID, y Concha Esteta del Banco Mundial. Así que uno puede disentir de las transferencias monetarias condicionadas, que no mejoran la educación, no mejoran la salud, no mejoran la alimentación de la gente. Pero como mínimo el respeto a la gente hay que tenerlo, ¿verdad? Con todo el respeto a quien nos escribe, porque eso nos demuestra que él está viendo el programa y yo lo respeto a él también. Pero guardemos el respeto, indistintamente de que no se crea en las transferencias monetarias condicionadas. Por favor, Cristian. Sí, seguimos. Esta cuenta AC dice: simplemente este bono viene a incentivar la haraganería de las personas que no tienen trabajo y se acostumbra a que el gobierno está en la obligación de mantenerlos con ese bono. Ese bono debería de dejar darlo e invertirlo en fuentes de trabajo. Alejandro Acosta dice que jamás cualquier resultado o mejora es un espejismo. En el largo plazo solo genera más pobreza. Por otra parte, el Estado ha demostrado ser ineficiente en cualquier administración, por ello, el manejo o seguimiento de cualquier programa de este tipo genera resultados pírricos. Le voy a dejar el último de este segmento para que comience la exposición. Entiendo que la transferencia monetaria condicionada del bono Vida Mejor reduce la pobreza por la razón que apoya fuertemente la educación. Y recuerden que un pueblo educado es desarrollo social y crecimiento económico. Le invito a que siga participando. @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook para los comentarios que vamos a leer un poco más adelante. Renato. Queda clara la percepción que tiene buena parte de los hondureños sobre estas transferencias monetarias condicionadas. Y es bueno que la gente del BID y el Banco Mundial nos aclare sobre esa percepción que tenemos. Pero comencemos ya con el desarrollo de la temática y la sustentación del por qué nos dicen ellos que en salud, educación y alimentación a la gente que le llega la transferencia monetaria condicionada ha mejorado su situación, ha mejorado su calidad de vida. Comencemos con usted, subsecretaria. Muchas gracias, Renato. En principio es importante aclararle a todas las personas, sobre todo aquellas que son escépticas, que la transferencia no es un regalo, precisamente se llama transferencia monetaria condicionada porque las familias deben de cumplir una corresponsabilidad para poderla obtener. Esta corresponsabilidad va ligada a educación,
a salud en el área rural y también a la nutrición. De 0 a 5 años, Renato, los niños deben ser debidamente llevados al centro de salud, al centro asistencial más cerca que las familias tengan, para que puedan hacer sus mediciones de talla y peso, igualmente todo su esquema de vacunación. Y luego, de 6 años en adelante, que ellos puedan asistir a la escuela, puedan matricularse, y luego nosotros estamos verificando que tengan por lo menos el 80% de asistencia escolar. Es decir, si una familia no está cumpliendo con esto, no se le entrega. Por tanto, desde ahí desvirtuamos que es un asistencialismo. Si bien es cierto, es un apoyo, es un incentivo, pero no es un regalo. Luego de eso, Renato, quiero circunscribirme a la lámina que tenemos acá, que se trata de nuestra focalización por aquello también que acabamos de leer, que el bono es politizado, que escogemos que se le entrega a familias nacionalistas, que se le entregan a familias nacionalistas. Cuando estaban los liberales se le entregaban a familias pobres liberales. Entonces, como ya lo han dicho Luis y Concha, nos vamos a remitir a la data, a lo que existe, a la base científica. Nosotros tenemos dos maneras de focalizar a nuestras familias. Una focalización geográfica, palabras más, palabras menos, de lo que dicen ahí es de acuerdo a la aldea, caserío, municipio que está en el mapa de pobreza actualizado del país, ¿verdad? Y la focalización individual. Una vez que identificamos que esa aldea, que ese caserío, que ese municipio está en este mapa de pobreza, nos vamos a la familia y seleccionamos a través de un levantamiento de una ficha socioeconómica única, así le llamamos un FSU, que da la caracterización del hogar, es decir, tiene todas las características que las familias tienen. Una vez que se llena esta ficha, nosotros la remitimos a una base de datos que le conocemos como el Centro Nacional de Información del Sector Social, el CENIS, que igualmente yo quisiera que Concha y Luis se refirieran al CENIS para que usted y toda la audiencia sepa que nosotros tenemos un sistema de información gerencial espectacular en el mundo. Somos referentes con el CENIS en el mundo. Es una base de datos que recoge todas estas caracterizaciones y luego a través de un modelo econométrico, o sea, es un modelo científico, data científica, se seleccionan las familias que están en pobreza extrema y que su focalización geográfica coincide con el mapa de pobreza de nuestro país. Ahora, déjenme decirles un poquito más de María Concepción Esteta Gándara o Gándara. Gándara. Gándara, es que le faltó aquí el acento a la primera A. Gándara, del Banco Mundial. Ella y don Luis Tejerina vienen a sustentar los beneficios de estas transferencias a la gente que le llega en Honduras. Allá nosotros si no creemos o tenemos cómo rebatirlos, pero miren, ella es especialista senior en protección social y trabajo en el Banco Mundial. Anteriormente fue director general de planificación y evaluación del programa de desarrollo humano, Oportunidades en México, con más de 32 años de experiencia en desarrollo social, en el diseño, implementación y operación de programas y estrategias de alivio de la pobreza, mecanismos de protección social y promoción de la educación para niños desfavorecidos y grupos vulnerables, mujeres, pueblos indígenas, campesinos. O sea que es una señora con mucha experiencia y formada. Luis Tejerina es un especialista líder en la División de Protección Social y Salud del BID, donde trabaja en proyectos sobre transferencias condicionadas en efectivo y un uso más eficiente y efectivo de la tecnología. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Maryland y ha escrito varias publicaciones acerca de programas de transferencias condicionadas e inclusión financiera. Concha, ¿por qué dicen que estas transferencias en Honduras han beneficiado en salud, educación y alimentación a los sectores a que han llegado? No, porque tenemos datos de la evaluación de impacto que hizo el BID y, como decía Luis, tenemos evidencia empírica de que las familias han mejorado en su nutrición, educación y salud, y esos datos se los va a dar Luis porque la evaluación la hizo el BID y no quisiera robarle esa parte de aporte de Luis. Entonces, que sea Luis entonces. Exacto. Que en la siguiente gráfica nos explique. Ok, si quieren saltar entonces a los resultados de la evaluación. Sí tenemos algo que decir en términos de focalización, sí, entonces no sé si prefiere que partamos por ahí o nos saltamos directamente a los impactos en educación y salud. Luego abordamos la focalización. Vamos así, entonces vamos un poquito más adelante en los cuadros. Y de nuevo, la base, en lo que nos basamos, vamos más adelante en los... Pero si no un poco más adelante. Uno más adelante, hasta que diga impactos. Impactos. Ahí, evaluación de impacto. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Porque se hace un ejercicio, un mecanismo que se llama una evaluación experimental, donde se compara
¿Qué es lo que pasa con un grupo que recibe un programa, con un grupo que no recibe un programa? Son seleccionados aleatoriamente para ser rigurosos con la metodología y después de un tiempo se hace una medición. No lo hicimos nosotros, no lo hizo el gobierno, lo hizo una firma contratada independiente. Los datos son replicables, ¿no? Si se quieren replicar los resultados para verificarlos, se puede hacer. Y se compara qué pasa con los grupos que reciben el programa y con los que no reciben un programa. Y entonces lo que vemos es aumento en 4.85 puntos porcentuales en la matrícula escolar, disminución de la sobriedad escolar y aumento de 3.2 puntos porcentuales en la asistencia escolar. Esto para partir por temas educativos y complementarlo con que a través de estas evaluaciones, uno de los temas que se van aprendiendo, porque estos programas tienen ya 20 años de estar en funcionamiento, es la importancia de tener también una inversión por el lado de la oferta, porque de nada sirve decirle a alguien, tiene que ir a la escuela, si va a la escuela yo le doy una transferencia, si no hay una escuela. Y estos programas también coordinan con programas que incentivan, fortalecen el lado de la oferta, ¿no? Fortalecen el lado de la oferta educativa, de la oferta en salud y coordinan esas inversiones para que cuando se le dice a un hogar en pobreza extrema, tiene que ir a la escuela, existe una escuela con maestros que realmente estén enseñando lo que tienen que estar enseñando. Si quieren vamos a la siguiente. Salud. Y este es uno de los temas, por ejemplo, que en una de las evaluaciones tempranas ocasionó, digamos, un cambio en el diseño de cómo se miden las transferencias, qué tipo de condiciones se miden. Se hizo un cambio en el reglamento y en la evaluación más reciente encontramos impactos en salud más fuertes de los que habíamos encontrado en la primera evaluación. Por ejemplo, 4 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia. Disminuyó. Disminución de 4.0 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia. Sí, de nuevo, equipos midiendo un grupo aleatorio que recibe el programa, un grupo aleatorio que no recibe y el nivel de anemia en los niños de estos grupos, y esto es lo que encuentran, 4 puntos porcentuales de diferencia después de haber recibido el programa. Resalto porque es uno de los impactos que sobresalen del programa en Honduras. Normalmente este es uno de los impactos que es más difícil de encontrar en un programa de transferencias y estamos encontrándolo en Honduras. En general, como puede ver, existen varias dimensiones en las cuales se encuentran impactos positivos en términos de salud. Reducción de enfermedades diarreicas agudas, 3.8 puntos porcentuales, 4.5 puntos porcentuales en insuficiencia respiratoria aguda. Los controles de los niños, en las madres que llevan a los niños a los centros de salud, 11.3 puntos porcentuales y desnutrición global en 1.8 puntos porcentuales. ¿Y cuántos menores son ellos aproximadamente? Depende del grupo etario que estemos viendo, pero en total en el programa en 2018 se han beneficiado alrededor de 280,000 familias. Esto equivale a unas 1.300.000, 400.000 personas. Por cada familia... 500,000 niños más o menos. Por cada familia más o menos contamos unos dos niños menores. Entonces, 500,000 de niños aproximadamente. Más o menos medio millón de niños. Se han visto beneficiados y han reducido estos problemas estructurales en salud aquí en Honduras. Pero miren las cosas, y ya voy con Concha Esteta. En la gráfica anterior sobre educación, si puede la producción por favor, dice que aumentó en 4.85 puntos porcentuales la matrícula. Y el dato que los expertos en educación, en general, ¿verdad?, sobre la cobertura en Honduras, me dicen que la gran preocupación del Estado hondureño es que 1 millón de cipotes queda sin matricularse. 1 millón de cipotes, ya saben el término, cipotes en América Latina, quedan sin matricularse. Sí. Yo sé que me dirán, pero de repente es en otras edades, es con gente que no recibe las transferencias monetarias condicionadas, pero la percepción que queda en la gente es, ¿cómo es eso de que aumentó la matrícula y nos están diciendo que en Honduras hay 1 millón de niños y jóvenes que se quedan sin educación, se quedan fuera de la matrícula? Y esas cosas son las que chocan. Ok. Claro, quizá aquí lo que tendríamos que ver especialmente es por ciclos, es decir, aquí, si ustedes ven, en el caso del primer ciclo, que es primaria, pues Honduras tiene cobertura de matrícula 89%, 90%. Sí, no, el problema lo comenzamos a tener en el segundo ciclo, en el tercer ciclo y en media, por supuesto, ¿no? Ahí sí tenemos todavía un problema y es un problema también de oferta.
no solamente de demanda, ¿no? Por eso el bono Vida Mejor, cuando se diseñó en el área rural, decidimos cerrar la brecha especialmente de segundo y tercer ciclo, y se comenzaron a dar las transferencias para incentivar a las familias que pudieran llevar a sus hijos al tercer ciclo donde hubiera oferta, ¿no? Y se ha invertido en la oferta, es decir, se ha invertido en educación alternativa que permita que estos chicos puedan acceder a una oferta de educación, especialmente en estos ciclos, ¿no? Y un tema que si quiere luego tratamos más a fondo, pero es que a partir de los resultados de los datos administrativos de educación, no se ha hecho una evaluación de impacto todavía del bono urbano. Ese es uno de los retos que tenemos y que lo vamos a hacer, por supuesto. Pero en el área urbana las brechas de educación son diferentes, ¿no? Y aquí especialmente estamos preocupados por los jóvenes de tercer ciclo y de media. Entonces, estamos rediseñando el programa para ir moviendo los incentivos especialmente a este grupo de edad donde tenemos problemas de matrícula, de asistencia y de altísima deserción. Ahí, Renato, yo quisiera destacar dos cosas. La primera es que en primicia en su programa vamos a enseñar cómo vamos a reconvertir el bono urbano en el sector, pues como su nombre lo dice, en el sector urbano, porque nos dimos cuenta que necesitamos redistribuir los beneficios para ese sector que usted dice o esa brecha que existe. Tenemos una caída y tenemos que reconocer los desafíos que tenemos. Tenemos una caída de sexto a séptimo grado, que de cada 10 niños solamente 3, de los 7 que se graduaron en sexto, solamente 3 pasan al tercer ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es reconvertir el bono y vamos a aumentar los incentivos para el tercer ciclo y para bachillerato en el área urbana. Eso en primicia y se lo vamos a explicar en un rato luego que pase la lámina. Y lo segundo que apuntaba Concha es justamente esa evaluación de impacto del bono urbano. Yo recuerdo que cuando estuve acá en su programa igualmente, que estuvimos presentando con Juan Miguel en aquel caso, que era el especialista de protección social en Honduras en ese momento, nos hacían esa anotación y nos decían, es que el bono, es que esta evaluación de impacto solo es del área rural. Pues gracias a ese programa, a sus anotaciones y a que nosotros pues queremos también con data científica probar que funciona, vamos a hacer una evaluación de impacto de este nuevo rediseño que vamos a tener del bono urbano. Hemos hablado del impacto en educación, en salud, alimentación, creo que es la siguiente gráfica. Bueno, la alimentación está en nutrición y anemia, ¿no? Y déjeme completar solamente, hacerle justicia un poco al número que cité del impacto en educación, porque es cierto que 4 puntos porcentuales no cierran la brecha. No cierran la brecha, son un avance, pero al mismo tiempo resaltar que este avance se da también porque se están incrementando la oferta de grados 7, 8, 9 para 11,000 niños en las zonas más remotas a través de mecanismos alternativos, donde se hicieron además pruebas de desempeño para verificar que estos niños realmente están aprendiendo con resultados positivos, ¿no? Cuando él les dice 7, 8, 9, se está refiriendo al antiguo primero de ciclo común, segundo de ciclo común, tercero de ciclo común. Exacto. Ahora es de primero a noveno grado el primer ciclo, ¿verdad? El primer ciclo. Muy bien. Y si quieren, ahora entonces pasamos a los temas de trabajo infantil, que también estamos midiendo. Cuando uno da la transferencia, alivia ciertas necesidades económicas del hogar, por un lado, y además se tiene que verificar que los niños, por un lado, se matriculen y después de algunos meses que estén asistiendo a la escuela, no solamente es matrícula. Entonces, esta combinación de factores ayuda a que se tenga una disminución de 2.6 puntos porcentuales en trabajo infantil y 4,5 puntos porcentuales de niños y niñas en tercer ciclo educativo, que son los grados que le comento que se están apoyando más en cuanto a extensión de la oferta. Concha. No, yo quisiera responder una de las percepciones que hay, ¿no? Y sobre todo porque tenemos evaluación de impacto no solamente en Honduras, aquí sí tenemos mucha experiencia internacional, ¿no? En México se ha evaluado el programa durante 20 años, acabamos de hacer el año pasado la evaluación de impacto después de 20 años, siguiendo a los niños que iniciaron el programa y que ahora tienen 20 años, ¿no? Que nacieron con el programa. En Brasil, en Bolsa Familia hemos evaluado, en África han habido miles de evaluaciones de impacto. Y hay una percepción que dice, estos programas desincentivan a que la gente trabaje, ¿no? Es decir, que se vuelvan flojos, ¿no? Ese es un comentario universal en Honduras. Universal, ¿no? Sí. Los programas hacen que la gente se vuelva floja. La evidencia que tenemos
es que no, porque las transferencias representan entre 20 y 25% del consumo per cápita del hogar, ¿no? Entonces no les alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica total, es un incentivo, es un apoyo, ¿no? Entonces tenemos evidencia en todos los países, y lo vamos a medir aquí, ¿no?, que no desincentiva el que la gente vaya a trabajar. Esto es algo que sí quiero dejar claro. Igual el que por dar transferencias por niño es posible que entonces las familias tengan más hijos. Sí, tampoco. No hay evidencia científica de que se ha aumentado la fecundidad por la entrega de transferencias condicionadas, ¿no? Esto es un tema que es importante resaltar, que las transferencias tienen una política que está ligada con otras políticas públicas, es decir, no puede ir sola desarrollo social, inclusión social, tiene que ir con la política educativa, con la política de salud y por supuesto con la política ahora de empleo y de desarrollo económico del país. Es un conjunto de políticas que hacen que protejamos socialmente a todas las familias en su ciclo de vida. Y Lizzy es testigo. Cuando ella vino la última vez tenía aquí a uno de los economistas de oposición con más influencia en el país, que fue exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino. Y los resultados, yo recuerdo que usted presentó la penúltima vez aquí en el programa, eran relacionados a los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto. Y les decía Pino, el problema es que ustedes nos están presentando resultados de los proyectos financiados por el BID, pero existe el mismo rigor científico y de monitoreo con los fondos nacionales que se destinan a estos programas de transferencias monetarias condicionadas. No decía él. No decía él. Y esos son la mayor cantidad de fondos y se supone que van a más gente o a más familias que viven en la pobreza. De hecho, podemos retroceder, Renato, entonces a la gráfica de focalización para que sean justamente Concha y Luis que les expliquen cómo en esta selección de familias con data científica, la siguiente, podemos demostrar que estamos haciendo el trabajo correctamente y que estamos llegando a las familias que de verdad lo necesitan. Ahí lo pueden. ¿Qué les parece si lo hacemos después de la pausa comercial? Súper, vamos. Si los proyectos que aquí triunfan son los que monitorea el BID, o si la plata nacional que invierte el gobierno también tienen el mismo rigor científico e impacto sobre aumento de la matrícula escolar, mejoras en la nutrición, mejoras en la salud, en el trabajo infantil de la población menos favorecida. Después de esto, consejo comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación Ya. 29 años conquistando a Honduras. Kia, el poder de sorpresa. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En esta mañana de miércoles, los congestionamientos viales están a la orden del día y también accidentes viales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, para no variar. Aquí tenemos la plataforma tridimensional Waze que ya nos está orientando los puntos complicaditos de tránsito vehicular y que usted debe sortear esta mañana al momento de salir de casa a realizar sus actividades. Transitando sobre el Boulevard 21 de Octubre, hay un accidente vial hacia la colonia 21 de Octubre, para que lo tome en cuenta, y hay líneas de vehículos en ese sector. 5 kilómetros por hora es la velocidad máxima a vuelta de rueda que transitará muy cerca del puente Francisco Morazán, todo este sector de la Primera Avenida, el barrio Morazán, Las Flores. También tenemos congestionamientos viales de la Cerro Grande número 4, la zona hasta el barrio El Chile. Fuerte congestionamiento en el anillo periférico, accidente vial que se acaba de registrar y dejando una consecuencia espantosa de tránsito vehicular pesado, y mire la cantidad de alertas también que están saturando la pantalla. San Pedro Sula, está lloviendo y los accidentes viales están en el sector de Búfalo Cortés,
cerca del peaje hay un accidente vial en el Boulevard del Sur, alertas en el Boulevard del Este, pues ha mejorado en este sector del Boulevard Mackay, y también tenemos otro accidente vial localizado y ahí graficado por la plataforma cerca de la López Arellano. Así que San Pedro Sula y Tegucigalpa con accidentes viales. Por favor, tomen en cuenta esta información que llega a ustedes con inmediatez y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Para que el público sienta que también está participando minuto a minuto en el debate de esta mañana en Frente a Frente, Cristian Nájera con la lectura de los mensajes que nos llegan. Bien, Renato, le voy a recordar la pregunta a la gente para que siga participando. ¿Y usted cree que los bonos que otorga el gobierno a los más pobres reducen la pobreza? ¿Sí o no? Tenemos las participaciones de la gente. Comencemos con don Gilberto Ríos, que está viendo el programa. Dice, son proyectos de mendicidad dirigidos a la base partidaria nacionalista, su base política clientelar. Además, no hay transparencia en el uso de esos fondos. La pobreza es estructural, no habrá cambios si estas medidas no están integradas a otros cambios profundos. Ok, seguimos. Que sobre eso vamos a hablar. ¿Las transferencias monetarias condicionadas resuelven el problema de la pobreza en Honduras o las transferencias monetarias condicionadas solo es un factor que contribuye? Ya venimos con ese tema, Cristian. Ok, dice Carla, no. La gente debe aprender a trabajar, no a que todo se lo regalen. Salomón Zion dice, se llama populismo, compra de voluntades a personas sin educación. Stephanie Pereira, muchas personas de escasos recursos se benefician de esta gestión. He visto casos que en una familia reciben bono escolar, bono salud y bono de discapacidad, ya que aplican a ellos por las condiciones de salud y educativas de sus miembros. El bono no ayuda en nada, primero es una farsa porque no lo dan completo, engañan a la gente con 1.500 lempiras. Y otra es que se los dan activistas políticos y gente que no tiene necesidad y los pobres no lo reciben. José Mario Reyes, Renato, los bonos se focalizan, la extrema pobreza creo que sí se ha combatido. Recordemos también el tema de la pobreza multidimensional, esa variable se ha afrontado de frente, no lo neguemos, no estamos como Haití o algún país africano. Ok, seguimos con los mensajes. Roberto Díaz Alcerro, la respuesta la deben dar aquellos que reciben la ayuda. ¿Siguen siendo pobres o ya salieron de la pobreza? Mi pregunta, ¿esa ayuda la dan una sola vez a la misma familia o se la proporcionan sistemáticamente? Esa es buena pregunta. Siguiente mensaje. José Alfredo dice, el bono de vida mejor, el mejor testimonio lo da la madre que lo recibe y con la emoción que compran los zapatos para sus niños para la escuela. Los que vivimos tierra adentro podemos ver lo mucho que sirve a madres pobres. El FOSDE nos etiqueta en un tuit que pone y dice, la realidad de la deuda pública en Honduras contrasta con las cifras oficiales. Existe un interés preocupante por no reconocer esta realidad y dan los datos ahí desde 2002 a 2017. Si usted la quiere un poco más adelante, se la preparo para más adelante, Renato. Muy bien, muy bien. Elvin Romero dice, pregúntele a la subsecretaria Cano por qué los programas los manejan con activistas y no por medio de las municipalidades, que son los entes que conocen las necesidades de la gente. Sigo con mensajes, porque hay un montón. Ramón González dice que claro que sí. Eleazar de Dios dice, los países pobres como Honduras, Nicaragua, Venezuela, dan estos bonitos para mantener dictaduras. Los países democráticos dan calidad de educación, salud, hospitales con medicamentos, escuelas bien equipadas y generan empleo. Entonces hay prosperidad. Quique Barahona, el problema no es el mecanismo, el problema es que en el país no funciona, porque los correligionarios del partido piensan que es un regalo y no un impulso para mejorar condiciones. ¿Por qué existe diferencia entre los que aplica el BID y los que... No, quedémonos ahí porque esa era la pregunta. Sí, y comienza Luis Tejerina. Sí, para dar inicio a la respuesta, que creo que tiene varias partes, una aclaración que tiene que ver con la evaluación de impacto que se hizo, que es la más reciente. Se hizo a través de financiamiento de un proyecto nuestro, pero se hizo toda la coordinación técnica, la hicimos en combinación, trabajo conjunto con el Banco Mundial y también técnicos del gobierno, que tengo que reconocer que un nivel técnico muy bueno, pero los resultados, el diseño, a quienes se le levantan los datos, fueron seleccionados en base a rigor. ¿Qué muestras, qué lugares nos iban a dar las respuestas más precisas? Entonces, los datos no fueron levantados a solamente beneficiarios financiados por el BID, son beneficiarios que son del programa. Los datos aplican y los resultados aplican a
Bono a Vida todo el Mejor programa, rural. a financiamiento nacional y financiamiento externo. No se hace ninguna diferencia. En las discusiones técnicas, esto lo puedo decir porque yo estuve sentado en todas, en las discusiones técnicas no hay una discusión de qué vamos a hacer con los fondos BID, qué vamos a hacer con los fondos Banco Mundial, y ese es uno de los temas que hay que resaltar también en Honduras, la colaboración de los bancos con una visión de programa. Nosotros apoyamos el programa y sin ver de dónde viene el financiamiento, ¿no? Las discusiones van por ese lado. ¿Qué tipo de diseño mejora el programa? Y después vemos quién está financiando qué parte. Concha. A ver, yo quisiera irme a esto. Yo trabajé y me tocó operar el programa de transferencias condicionadas en México, en un estado. Entonces, me tocó ser operadora, entonces conozco bien el programa desde cómo se hace, etcétera, y también todas las percepciones que teníamos, ¿no? En un estado, Veracruz, en México, y esta percepción de que el programa llega solo a la gente de los partidos, que es clientelar, que es, bueno, es una percepción que tiene mucha gente, ¿no? Primero, yo quiero centrar que este tipo de programas son una política de país, porque la pobreza es un problema de país, no del gobierno. La pobreza no tiene color, ¿no? Tiene rostro. Eso me parece que es importante decirlo, ¿no? Segundo, lo que hemos logrado con estos programas es tener una focalización objetiva, verificable y homogénea para todo el mundo. Es decir, la entrada a los programas es una encuesta y en Honduras la entrada al programa es una ficha socioeconómica que lo hace el Centro de Información Social, es decir, incluso un ente externo, ¿no? Entonces, todas las familias que están incorporadas al programa Bono Vida Mejor tienen una encuesta, y eso, es decir, la gente que quiera revisar todo el procedimiento de cómo entran las familias, lo pueden hacer. Es decir, pueden ver si tiene la encuesta, pueden ver el algoritmo, pueden ver la calificación que tiene y por qué entró al programa, ¿no? Este programa tiene reglas de operación, reglas claras, cómo se identifican las familias, cómo se seleccionan, cómo se otorgan los servicios de salud y educación, cómo se verifican las corresponsabilidades, cómo la gente que son los participantes del programa pueden también hacer sus quejas y denuncias si no les llega el dinero, si no les llega completo, si el maestro no les verificó la corresponsabilidad. Ahí está el reglamento operativo que es público y en la Gaceta. Yo quisiera dar esta gráfica de focalización y me volteo para acá. A ver, si comparamos con otros países, Honduras es de los países que tiene una de las mejores focalizaciones, y esto medido con las encuestas de ingresos y gastos. No estamos midiendo con las encuestas, con la información socioeconómica del CENIS, sino para poderlo comparar con otros países se miden con las encuestas de ingresos y gastos. Y Honduras, la focalización del programa de transferencias, en azul está el primer quintil y en amarillo el segundo quintil. Entonces, es de los programas que está muy bien focalizado, es decir, que llega a la población que tiene que llegar, que es la población en extrema pobreza. El reto, y ya lo va a explicar Luis, ¿no?, es el tamaño de la cobertura. En países como México, que era el 25% de la población, en países como Brasil, que es el 25% de la población que atiende estos programas, en Colombia, etcétera, la cobertura es casi universal. Entonces, claro, su incidencia en pobreza es mayor. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura amplia. Nosotros estamos atendiendo el 50% del total de los hogares en condición de pobreza del país. Aquí en Honduras. Entonces, ¿en México? En México estamos atendiendo el 25% de la población en extrema pobreza. No, estamos atendiendo casi el 90% de la población en extrema pobreza, ¿no? Y en Brasil también. Entonces, si ustedes ven la incidencia de estos programas en términos de contribuir a la reducción de pobreza, pues tiene que ver la cobertura. Tiene que ver también, o sea, pues no estamos atendiendo a todos los que deberíamos estar atendiendo, entonces tendremos que ir caminando hacia eso. Y segundo, tiene que ver también en cómo vamos mejorando, que es una de las preguntas que hacen, la frecuencia de las transferencias, que se entreguen las transferencias
mucho más frecuente. ¿Se hacen en Honduras? ¿Una familia pobre de escasos recursos recibe 4 años consecutivos ese bono 10.000 o se interrumpe? No, recibe 4 años consecutivos. A los 5 años, y es lo que estamos haciendo ahora, y lo está haciendo el CENIS, se actualiza la ficha para ver cómo cambió su elegibilidad. Es decir, después de 5 años queremos saber las familias que estaban en extrema pobreza, cómo mejoraron. Y vamos a tener este año esta información. Estamos levantando una ficha nueva a todas las familias para ver si cambiaron o no su elegibilidad. Si cambiaron la elegibilidad, por supuesto que van a tener que salir del programa. Vamos a ver, Concha Esteta me dice que en otros países donde hay este programa de transferencia monetaria condicionada, la cobertura prácticamente es universal. Me mencionó Brasil en un 90%, pero en Honduras la cobertura en estas transferencias monetarias es de un 40% 50%, o un 50%. Ella dice que tendría más impacto si la cobertura fuera hacia todas las familias en extrema pobreza o con escasos recursos. Eso es lo que ella opina. Me dicen que Honduras está ubicado, contrastando estos programas con todos los países que ven ustedes ahí en el plasma, que Honduras está ubicado en un buen lugar. Y esos ruidos que comenta la gente, que activistas del partido en el gobierno, y miren que ni siquiera voy a decir activistas del Partido Nacional, porque también estos bonos se han entregado en gobiernos liberales, que los activistas son los que distribuyen estos recursos en función del interés político electoral coyuntural en el país. Ustedes me dicen, este monitoreo, este estudio no lo ha hecho el gobierno, este estudio lo ha hecho una consultoría independiente con fondos provenientes del Banco Interamericano. ¿Qué dice este estudio sobre esa percepción que tiene alguna gente en Honduras? Que los bonos son entregados políticamente. Le voy a citar más bien otro estudio. Vamos al siguiente cuadro. Muy bien. Esta es una métrica un poquito distinta de la del cuadro anterior. ¿Qué nos dice esta métrica? Esta métrica nos dice el porcentaje de hogares no pobres que están en programas similares en toda la región. Mire dónde está Honduras. El mejor del mundo. Es el mejor, es el que tiene entonces menos errores de inclusión, lo que llaman. Honduras. Explíquenle con el ABC así, pedagógicamente, para que la gente entienda ese cuadro. Veamos cómo se hace, cómo se llega a esto. ¿Cómo se llega a esto? Para medirlo se llega en base a las encuestas de hogares, una encuesta representativa de las que se usan para medir todos los indicadores sociales, y en todos estos países se hacen encuestas similares donde se preguntan quiénes reciben los programas, y entonces se compara cuáles programas tienen mayores porcentajes de beneficiarios que realmente son pobres o no pobres. Y lo que nos dice este cuadro es que en Honduras, bono vida mejor, en general, urbano, rural, tiene el menor porcentaje de hogares que no son pobres. O sea, el error de inclusión que le llamamos, los hogares que no deberían recibir, son muy, muy pocos en comparación con todos los otros países. Y quiero resaltar cómo se llega a eso. ¿Cómo se llega a eso? Concha lo mencionó de cierta forma, pero esto se llega a través de inversiones importantes que se han realizado en sistemas de información y en mecanismos, en reglas de cómo hacemos las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas? Por un lado, mecanismos de focalización geográfica. Entonces, justamente ayer estábamos revisando cómo se están haciendo los levantamientos en comparación con un mapa de pobreza, que fue preparado también en combinación con Banco Mundial BID, en colaboración con el INE, que nos dice dónde se espera que estén las mayores cantidades de hogares en pobreza extrema. Y entonces comparamos eso con dónde se hacen los levantamientos. A nivel de hogar, tenemos las fichas y se les aplica un algoritmo preparado con metodologías estadísticas para tener la mejor selección de los hogares pobres. Ese algoritmo en Honduras se actualiza con bastante frecuencia, más frecuencia yo diría que en la mayoría de los otros países, y se actualiza en colaboración con los bancos para la verificación técnica de que es un algoritmo preparado con rigor técnico. Y más aún, después de que se hacen los ejercicios, se hacen auditorías. Yo viví acá 3 años y fui especialista acá revisando 3 años, justamente las auditorías que nos dicen que efectivamente el CENIS, el sistema de información que se encarga de seleccionar potenciales beneficiarios, está utilizando estas fórmulas y está clasificando los hogares de acuerdo a las fórmulas. Y ahora incluso estamos en discusiones para implementar algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la calidad del dato en los sistemas de información. Aprendizaje automático es una metodología de la inteligencia artificial que está comenzando a implementarse en Honduras para llegar a estos resultados. En otras palabras, tanto Concha Esteta como Luis Tejerina nos están diciendo que Honduras, fíjense bien, que Honduras es el país que tiene focalizado mejor
la entrega de estas transferencias monetarias condicionadas a la gente con menos ingresos, a la gente más pobre. Miren, es que yo a la gente le quiero explicar esto. Estoy con dos expertos. Me dicen, la consultoría que se hizo, el estudio que se hizo fue externo, es cierto, fue financiado con fondos del BID, pero no lo hicieron técnicos hondureños. Ellos me están diciendo aquí, Honduras es el que mejor tiene focalizado la entrega de estas transferencias a los más pobres. Está arriba de Panamá, está arriba de Guatemala, de Brasil, de Perú, México, Colombia, El Salvador, la República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Jamaica, Chile y Uruguay, que también, a pesar de que es un país en avanzada en América Latina, también tiene pobres. ¿Qué piensa usted de eso? Estoy con dos expertos que dicen venimos aquí a exponer con rigor científico y con independencia. Bueno, allá usted en su casa haga su propia opinión de lo que nos están diciendo, pero también me dice Concha Esteta, pero solo esto no basta, me dice, solo esto no basta. Si no hay políticas públicas integrales para reducir la pobreza, esto se queda corto. Y esto no llega al objetivo que queremos, que haya menos inequidad, menos desigualdad, menos pobres, menos gente viviendo en extrema pobreza. Y ese es el otro enfoque que le vamos a dar. Pero yo la sentí que usted quería complementar algo de lo que dijo Tejerina. No, yo pensando igual en la percepción que hay de que solo se entrega el programa a familias de un partido, etcétera, que ya vimos que la entrada al programa es una encuesta, es un algoritmo, es objetivo, homogéneo y cualquiera, es auditable, ¿no? Estos programas tienen muchísima auditoría, el bono tiene auditoría del BID y del Banco Mundial para garantizar que los fondos lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, no duden en preguntar de cómo y pedir las pruebas de cómo entran las familias al programa. Y hay un reglamento operativo que ustedes lo pueden ver. Pero también otra percepción es la entrega de la transferencia. Lo que usted decía, Rolando, que también se tiene la percepción que se entrega la transferencia a solo a gente política, a la familia, o a la familia. A la familia que pertenece al partido en el gobierno. En el gobierno, ¿no? Se entrega a la familia que es en condición de pobreza, que tiene niños entre 6 y 15 años, ahí están las reglas de operación, y que cumplió la corresponsabilidad. Si no cumplió la corresponsabilidad en salud y educación de acuerdo a su composición, a cómo está compuesta la familia en términos de integrantes, ¿no? Si no cumple, pues no va a entrar en la planilla. Ahora, ¿qué es importante? Si quieren mayor transparencia en términos de entrega de recursos, tenemos un gran reto en Honduras, como lo tenemos también en mi país, en México, todavía, y que ahora el nuevo gobierno está tratando de hacerlo. Si tenemos que lograr una mayor inclusión financiera de las familias en extrema pobreza, tenemos que lograr que en donde se pueda, ¿no?, que es cerca de 260,000 familias. El 51% de las familias. Se puedan entregar las transferencias por cuentas básicas. Bancarizarlas. Y entonces ahí sí no pasa el dinero por nadie. Va del Tesoro al Banco Central, del Banco Central a la cuenta de la señora y se acabó. Y con una comisión razonable para el banco. Exacto. Entonces, una comisión razonable. Tenemos el gran reto de que los bancos comerciales en Honduras haya un mayor compromiso, responsabilidad social, y veamos cómo resolvemos que por lo menos donde hay infraestructura bancaria podamos apoyar a que las familias en extrema pobreza puedan dignificarse en términos de tener acceso a una cuenta, y nos ayuda también en mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, que es una de las áreas que es complementaria a los programas de transferencia. Ya vamos con usted, subsecretario, ya vamos con usted después de la pausa, porque a la pregunta que hemos formulado, pero que todavía no ha habido respuesta por cuestión de tiempo, pero después de la pausa lo hacemos, de si basta esto para reducir la pobreza o qué es lo que necesita realmente el Estado, fuera de las transferencias monetarias condicionadas o como complemento a las transferencias monetarias condicionadas. Otra pregunta que quiero hacerles, que yo estoy seguro que se las han hecho en otros países de América Latina. El Banco Mundial y el BID tienen que defender a fuerza el financiamiento de estos proyectos en América Latina. Tienen que... Ya se las han hecho. Yo sé que ya se las han hecho. El Banco Mundial y el BID tienen que venirnos a decir a toda costa y a fuerza, sí,
benefician las transferencias monetarias condicionadas, porque son ellos los que ponen la plata. Y de repente los grandes aportadores a los fondos del BID y el Banco Mundial van a decir: ustedes están gastando la plata en esos países en proyectos que no dan resultados, que no reducen la pobreza. Entonces viene el gerente del banco y del BID y dice a Esteta y a Tejerina: ustedes tienen que ir a decir a Honduras que sí, que esa plata que los países nosotros les prestamos tienen resultados positivos esos proyectos. Yo creo que es un buen momento para que nos aclaren eso también, después de la pausa comercial. Muy buena pregunta. Continuamos con el frente a frente. Tenemos reacciones. La gente está escribiendo a redes sociales y vamos a ver desde el Twitter. Nuevamente dice César Izaguirre: es un extraordinario programa del gobierno. Conozco varios casos en los cuales se ha mejorado la calidad de vida de nuestros compatriotas. Excelentes invitados, Renato. Selvin Barrala Galbono: vida mejor es la forma por excelencia de superar pobreza. Ingresos en la bolsa de la gente que vive con menos de 1.23 dólares diarios, menos de 30 lempiras diarios, teniendo un impacto directo en niños sanos y educados para romper el ciclo de pobreza en los hogares de pobreza extrema. Oger Marín: las transferencias monetarias condicionadas son una buena herramienta para reducir la pobreza. En México y Brasil se han registrado buenas experiencias. En el caso de Honduras, las transferencias monetarias condicionadas deben ir acompañadas de un fortalecimiento institucional y mejora del capital humano. Olvan Padilla: si la pobreza se está reduciendo es porque la pobreza abandonó el país en caravanas. Los programas gubernamentales históricamente han sido el reflejo de un plan nacional mediocre e ineficiente. Jorge López: ¿cuánto es la cantidad de lempiras que dan en el bono urbano y cuánto en el área rural? Melanie González: no, dice que no reducen la pobreza. Ismael Cepeda del FOSDE dice: las transferencias monetarias condicionadas, entre comillas, son complementos al combate de la pobreza. Se debe tocar las causas, no deben ser permanentes. El problema de la pobreza es estructural, necesita soluciones integrales. Y 4, se debe mejorar, se debe manejar con transparencia, no populismo. Y de eso, sobre eso se van a referir en algunos minutos Concha Esteta y Luis Tejerino. Todavía tenemos un par de mensajes, los vamos a leer para continuar. Esos bonos no ayudan a nadie a salir de pobre. Los beneficiarios se vuelven dependientes, por no decir haraganes. Si la situación hubiera cambiado, sería notorio y los datos de CEPAL serían otros. José Luis Valladares dice que es de mucho beneficio, expresidente del Colegio de Abogados. Pati Mencía: los bonos están cambiando la vida de miles de familias. Esto es un gran beneficio que ayuda a los más necesitados. Gracias al buen trabajo que está haciendo Jo, esto es una realidad. Y desde el Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad, las transferencias condicionadas no son una alternativa de alivio a la pobreza, lo reflejan los indicadores en los últimos años. En el caso de las personas con discapacidad, es necesario invertir en condiciones de accesibilidad, educación, empleos dignos, y un bono no cambia la vida, dice la cuenta de el Caprodín, Renato. Sí, creo que hemos llegado al momento oportuno para que los panelistas Lisicano, Concha Esteta, Luis Tejerino nos expliquen si en las transferencias monetarias condicionadas se reduce la pobreza o solo es un factor que contribuye. ¿Qué se necesita hacer? Porque miren, los datos es que en Honduras tenemos más de un 60% de pobreza general y un poquito abajo del 40% de pobreza extrema. Y muchos de esos mensajes la gente los contrasta con lo que están escuchando en este momento. Liz. Dos cosas importantes, Renato. La primera es que las transferencias monetarias condicionadas sí contribuyen a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza a través de la generación de capital humano en la inversión, no en gasto, inversión en educación, salud y nutrición. Ejemplo menos didáctico: si yo le doy a la familia un alivio, un incentivo, ¿verdad?, de que equivale casi a 10.000 lempiras al año, y la familia va a comprar con eso sus útiles, además la comida, además va a llevar menos al niño al centro de salud porque no se va a enfermar, porque está en sus controles, eso va a repercutir
en la generación de ingresos o en el ingreso de la familia. Eso por una parte. Lo otro es que, como bien lo decían Concha y Luis, porque hay que ser absolutamente honestos, este es un tema integral. No solo se trata de dar la transferencia, sino también de mejorar los índices de pobreza multidimensional, porque la pobreza tiene dimensiones, más de una dimensión, no solo es ingreso. Y eso también hay que considerarlo, Renato, porque en nuestro país la pobreza se mide únicamente por ingreso. Estamos trabajando en el modelo para poder implementar el índice de pobreza multidimensional, pero la pobreza también tiene otras dimensiones que también el programa Vida Mejor estamos trabajando en una estrategia integral que no solo va a recibir la transferencia, sino que además vamos a aliviar algunas de sus condiciones o de sus carencias, como le conocemos técnicamente. Es decir, vamos a llegar igualmente a asistirle con un piso si lo necesita, con un techo si lo necesita, y eso también va a reducir la inversión o el gasto, porque es decir, digamos que es un gasto que la familia tenga. Eso por un lado. Y lo otro, que no quiero que se nos enfríe el tema que tocamos rápidamente anterior, que Concha lo decía, que es el tema de la bancarización. Eso, Renato, va a transparentar, va a diluir toda esa escepticismo que existe en la gente de que no se le entrega a la familia, de que se queda la gente que va a pagar, que no es tan cierto, pero supongamos que en algunos casos sí los haya. Entonces, yo apelo, Renato, y le pido a usted y a todos los comunicadores que me están viendo y que nos están viendo en este momento, que nos colaboren para poderles transmitir a la banca este mensaje. Hemos tenido significativas reuniones, cantidades de reuniones con la banca, donde les hemos pedido su colaboración para que justamente todos ellos nos aperturen las cuentas básicas, que son las cuentas a las que puede accesar estas familias, ¿verdad? Ellos han tenido muchísima anuencia, debo reconocer y agradecer a IVA porque ellos nos han atendido, pero igualmente apelo hoy a ese compromiso de responsabilidad social de la banca de nuestro país, que yo sé que la hay, para que podamos transparentar estos programas, para que podamos además hacer una inclusión financiera y una educación financiera a las familias que menos tienen y que más necesitan en el país. Yo quiero pedirle a usted su colaboración igual para que desde esta trinchera que a usted le toca, donde miles, millones de personas nos están viendo, podamos apelar a la responsabilidad social de la banca nacional para que ellos puedan contribuir y ayudarnos a la bancarización de nuestros participantes, que no solo va a ser lo más efectivo, podemos hacer entonces transferencias mensuales, bimestrales, ya no van a ser cuatrimestrales como hasta ahora lo hacemos, sino que va a ser con más frecuencia, y eso va a contribuir igualmente y va a repercutir en los índices de pobreza. Ok, en base a la experiencia donde se desarrollan estos programas, ¿qué otras cosas se requiere? Visto que las transferencias monetarias condicionadas no son el todo para reducir la pobreza, para lograr este objetivo. Concha y Luis. Comienzo con Luis Tejerino. Sí, y parto por, quedó una pregunta en el aire cuando cerró la anterior sección, que era ¿por qué defendemos, si estamos obligados a responder esto? Después de responder a esta pregunta, pasamos a ese asunto, sí. Ok, no quisiera que quede en el aire. Pero en todo caso, ¿es una bala de plata esta transferencia para reducir la pobreza? No, es parte de una estrategia. Es parte de una estrategia donde tienen que entrar las varias herramientas del Estado. Tiene que mejorarse la oferta educativa, la oferta de salud, la calidad, sin incentivarse esta demanda, ayudar a que los hogares puedan comprar útiles, puedan comprar alimento, que los niños no vayan a la escuela sin haber desayunado. Entonces, es una parte importante, es una parte que contribuye. Los datos que vimos muestran en cuánto contribuye, pero no es todo. Tiene que ser parte de una estrategia integral donde entra en educación, salud, los mercados laborales del país, que también nos muestran que es uno de los grandes contribuyentes a la reducción de pobreza en Honduras. Concha. No, yo creo que tenemos que pensar en una estrategia integral, viendo las dimensiones que causan la pobreza, ¿no? Y las dimensiones que causan la pobreza sí es ingreso, que tiene que ver directamente con el empleo, ¿no? Tiene que ver con las condiciones de la vivienda, tiene que ver con los servicios básicos, ¿no? Podemos estar invirtiendo en suplementos alimenticios, en que vayan los niños a los centros de salud, pero si no hay agua, ¿no? No hay drenaje, no hay servicios básicos que tiene la gente, pues también se complica, ¿no? ¿Cómo invertimos también en, incluso en México se está hablando y en Brasil, en una dimensión que tiene que ver con la convivencia, la cohesión social? Entonces, yo sí creo que los programas contribuyen a reducción de pobreza, pero son parte de un sistema mucho más amplio.
Entonces, me parece que aquí lo importante ahorita es cómo estamos ligando a los programas, a los participantes del bono, a programas que les ayuden a generar mejores ingresos. Entonces, estamos definiendo una estrategia de inclusión productiva rural, especialmente con las familias bono, ¿no? Con otros socios, está USAID, está la OIT, están ONGs, están las mancomunidades, para ver cómo generamos que estas familias, ¿no?, puedan o autoemplearse o mejorar su producción para poder tener mejores ingresos. Ese es todo un tema, y está todo el programa del Banco Mundial, ¿no?, que permite también en el área rural, ¿no?, que va a atender también a estos pequeños productores para realmente buscar cómo generamos mayores ingresos a estas familias. Les voy a pedir que acepten una llamada de un dirigente político de la oposición. Él es un aspirante a la presidencia. Miren que apenas tenemos un año de nuevo mandato de Juan Orlando Hernández y aquí en Honduras ya estamos en plena campaña electoral, ¿verdad? Se trata de Óscar Melara. Él es precandidato por el Partido Liberal. Hasta donde yo sé, por lo que hace, por la campaña que hace, él aspira a ser presidente de Honduras. Pero antes, la respuesta a la interrogante. Los países que capitalizan el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, yo estoy seguro que exigen resultados a sus directorios, a sus gerentes. Porque alguna gente piensa que forzosamente Luis Tejerina y Concha Esteta tienen que venir a defender a Honduras obligatoriamente la plata que el BID y el Banco Mundial prestan al gobierno en programas como la transferencia monetaria condicionada. Y no pueden decir otra cosa que no sea que esto es beneficioso, porque al final esto es deuda externa de Honduras. Entonces, de repente el BID y el Banco Mundial no quieren una imagen de que le están prestando a un país donde tiene programas que al final no benefician y no reducen la pobreza, mejorando la alimentación, nutrición, educación, salud de la gente. ¿Qué mejor momento, y antes de que intervenga Óscar Melara, para que ustedes me respondan a eso, Tejerina y Esteta? Sí, muchas gracias. Mire, es una pregunta muy importante, tiene que hacerla, así como todas las preguntas que nos están haciendo. Creo que una población tiene que exigir ese tipo de explicaciones y uno tiene que darlas. Y usted nos pregunta, tenemos que defenderlo porque lo financiamos, básicamente. Y yo le daría la vuelta a la lógica. Más bien, financiamos porque es defendible técnicamente, ¿no? No se financiaría si no tuviéramos esta evidencia y estos datos, prueba de que es algo que funciona. Entonces, para que se financie tiene que ser defendible. Tenemos varios mecanismos de revisión y validación de que existe evidencia que respalda algo que se financie. Y quiero comentar que a mí me da mucho gusto venir a presentar y defender un programa con base en datos como los que mostramos y no en anécdotas. Concha. Si yo defiendo todo lo que incida en contribuir a que se reduzca la pobreza en los países y a que se reduzca la desigualdad, ¿no? No un programa en específico, pero lo que defiendo sí está con base, y lo que defendemos en el banco está con base a la evidencia, es decir, cosas que sí funcionan, que tienen incidencia, ¿no?, en mejorar las condiciones de la población, especialmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, ¿no?, y que están respondiendo a los nuevos retos que tenemos en los países, ¿no?, que ahora son retos muy importantes, como la respuesta a los desastres naturales por parte de la población, cómo protegemos a esta población en pobreza que vive esta situación, ¿no?, o la situación de la migración que está pasando, etcétera. Entonces, defendemos programas que inciden en esto. Y le voy a poner un ejemplo: Brasil, México, Colombia. Colombia no se financia nada, Brasil acabamos de terminar un préstamo Bolsa Familia, México todavía tenemos, pero se financia menos del 0.01% de lo que cuesta el programa, ¿no? Entonces, lo que más nos importa a nosotros no es el programa en sí, sino cómo el programa tiene resultados y hay una estrategia mucho más amplia que ayude realmente a tener mayores impactos. Pero lo de Brasil me preocupa, Concha y Luis, porque no sé si fue producto de la campaña electoral que llevó a Bolsonaro, pero se dijeron tantas cosas que mucha de la gente que en el gobierno de Lula salió de la pobreza extrema ha vuelto a la pobreza extrema y que fue financiada precisamente con estos bonos de
de vida mejor, como en Honduras, transferencias monetarias condicionadas. Quiere decir que si no se le da seguimiento a esto, es plata que quedó en saco roto. O no hay o lo que pasó es que también en Brasil cayó la economía y se cerraron muchas fuentes de trabajo. Entonces también el problema es que familias que ya habían salido porque estaban insertadas al mercado laboral, ¿no?, pasaron a las filas del desempleo. Entonces ese es un tema que hay que ver cómo el crecimiento económico influye directamente. Y hay que decirlo, que Honduras en Centroamérica es uno de los países con un crecimiento económico más sostenible, ¿verdad? Pero aún así el crecimiento no está de acuerdo con el montón de nacimientos que tenemos anualmente, o sea que es una economía débil. Entonces, esa es una de mis preocupaciones históricas. ¿Cuánta sustentación hay en toda esta plata que se convierte en deuda externa en el futuro que sea sostenible esto? Renato, ahí es importante mencionar, bueno, además del tema de la sostenibilidad, la sistematización. Hablaba una de las preguntas o hacía un televidente una pregunta que decía, se le da un año a una familia y el siguiente año se le quita. Eso no es sostenible, ¿verdad? Ni sustentable, porque si yo le ayudo a la familia que el niño vaya a primer grado, pero se lo quito cuando vaya al segundo grado, entonces no estoy haciendo nada. Por tanto, también ahí desvanecemos y diluimos es el estigma que dice de que cambiamos las familias cuando cambiamos de gobierno. No, las familias vienen y tenemos niños que empezaron desde 0 años y los vamos a graduar hasta su 9º grado, que es el 3er ciclo. Entonces sí hay, digamos que consistencia en las familias y en la sostenibilidad. Justamente cuando presentemos el rediseño del bono urbano, que vamos a ver en algunos minutos, vamos a ver cómo nosotros estamos tratando de crear la estrategia para poderlos insertar a un mercado laboral finalmente, para sacarlos de la pobreza. Pero ¿hasta cuándo vamos a sostener esto? Ya estamos acercándonos al 40% de nuestro presupuesto para pagar la deuda externa. Es decir, ¿vamos a soportar seguir contratando préstamos con los organismos multilaterales de crédito cuando nos estamos acercando cada vez a ese techo en relación al PIB para endeudarnos? Esa es mi preocupación. La economía no crece como deseáramos. Entonces, ¿qué capacidad económica tiene Honduras para seguir con estos programas si la economía no acaba de despegar y la deuda externa se incrementa? El FOSDE dice que tenemos una deuda pública de 14.000 millones, considerando la deuda interna, que es ahí donde difieren con el gobierno. El gobierno hace poquito sacó datos de que la deuda pública es de 9.000, casi acercándonos a los 10.000 millones de dólares, 7.300 millones de dólares de deuda externa. Eso es preocupante también. Tenemos una ¿Será sostenible esto? Donde le mostramos cuánto se financia con fondos del Tesoro Nacional. Vamos a eso. Y con fondos externos. Tenemos muchas cosas que explicar. Antes, el aspirante presidencial, Óscar Melara, en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, abogado. Buenos días, Renato. Un saludo ahí a los panelistas. Antes que todo quisiera aclarar que esta participación no la estoy haciendo en mi condición de precandidato de ningún partido político, ni tampoco la hago con interés o fines políticos, pues siempre que se habla del tema de la pobreza me he inclinado a participar porque sé cómo esto pues afecta a muchísimos hondureños. Bueno, hace más o menos 4 meses, Renato, estuve viendo un programa de Frente a Frente en donde acudió la ministra de Finanzas. Y en resumen, estaban discutiendo el porcentaje de pobreza en el país relacionado entre 2012 a 2013 con relación a 2017 a 2018 y de los esfuerzos que se habían hecho para reducción de la pobreza. Y recuerdo claramente que usted le dijo a ella, bueno, pero tenemos en 2012 más o menos un 68%. Y ahora en 2017 o 2018 tenemos un 67.6%, algo así. Entonces solo refleja un par de decimales en reducción de la pobreza. Y vino ella y le dijo, sí, pero por lo menos le estoy acreditando todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno por reducir la pobreza, más no ha reducido la misma. Y esto tiene relación con lo que decían los representantes del BID, en cuanto a que Honduras tiene mejor focalizada la ayuda que se destina para este propósito. Es decir, en resumidas cuentas, lo que está pasando es que sí están cascando en los más pobres, pero simple y sencillamente, Renato, no estamos reduciendo la pobreza. Cuando nosotros llevamos alcantarillado, mejoramos un techo, damos un ecofogón, o mejoramos un piso, o damos una bolsa solidaria,
Lo único que estamos haciendo, Renato, es mejorando condiciones de vida, generando un poco de mendicidad, pero la realidad es que la pobreza, como bien decían los representantes del BID, solamente se va a reducir cuando la gente tenga capacidad de generar ingresos y poder adquisitivo para que eso le permita salir adelante. Y en otros programas ya hemos dicho que bueno, que para generar ingresos en la gente, lógicamente hay que generar una mejor estabilidad política en el país, hay que incentivar el dinero en el sentido de que el acceso al crédito sea más barato, hay que hacer una profunda reforma tributaria, hay que redistribuir los salarios y una serie de factores para que eso pueda estimular la generación de empleo masivo. Y debo decirle, Renato, la tecnología avanza a pasos agigantados y cada día más y más desplaza la tecnología el recurso humano que se utiliza en muchas industrias, y eso tarde o temprano va a venir a impactar aquí en la capacidad que vamos a tener como país para generar empleo. Yo solo dejo estas reflexiones, Renato, porque no tiene sentido el estar gastando y gastando y gastando y simplemente no estar logrando el objetivo. Yo creo que se necesita de una profunda reflexión, de una profunda reforma y de un cambio de dirección en lo que es la estrategia de reducción de pobreza del país. Muchas gracias al empresario y dirigente político Oscar Melara. Yo me imagino que estos debates se hacen ahí en el directorio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, ellos nos dicen hoy que han medido todo y que en efecto están convencidos que las TMC, las transferencias monetarias condicionadas, ayudan a mejorar la nutrición, a la cobertura escolar y la salud de la gente. Ese es el debate. Cristian, si me puedes por favor leer esos datos que nos envió el FOSDE sobre porcentajes de pobreza según el Instituto de Estadísticas de Honduras y la Comisión Económica para América Latina, por favor. Bien, son los datos del FOSDE en relación a la deuda pública. La tiene en pantalla ahí. 16 mil millones de dólares. Sí, 16 mil millones de dólares. Dice el FOSDE, abril de 2018, era la deuda pública de Honduras. Fíjate bien, pero de estos 16 mil millones de dólares, la deuda externa es de 7.300 millones de dólares aproximadamente. Lo demás es deuda pública y ahí hay un debate entre el gobierno y el FOSDE. Porque el gobierno de deuda pública solo tiene aproximadamente 2.400 millones de dólares, pero para el FOSDE la deuda pública interna de Honduras, estoy hablando de deuda pública interna de Honduras, es arriba de los 8.000 millones. Bueno, ¿qué otros datos, Cristian? Pues la deuda interna bruta dice 7.609 millones de dólares. Yo estoy sacando cuentas y aquí lo tiene el FOSDE. Deuda pública externa, 7.149 millones de dólares. Deuda interna bruta, 7.609. La externa, deuda pública, 7.149. Deuda flotante, aquí hay una diferencia entre lo que plantea el gobierno y el FOSDE. 824 millones de dólares. Y saldo alivio, 973.4 millones de dólares. Honduras tiene que desembolsar muchos millones de dólares anualmente para pagar esa deuda externa y pública. Entonces, aquí para terminar el segmento, ¿hasta cuándo va a ser sostenible, si no crece la economía, estas transferencias monetarias condicionadas? Lizy Cano. Renato, yo quisiera que pudiésemos ver la gráfica que le comentaba en relación, esto fue el financiamiento y la sostenibilidad financiera del programa Bono Vida Mejor en el año 2018. El 71% de los fondos que se utilizaron para pagar las transferencias monetarias condicionadas fueron fondos nacionales. Y aquí debo incluir también un segmento que tanto el BID como el Banco Mundial no lo financia, que es el sector discapacidad, que igualmente recibe una transferencia, nada más que esta no es condicionada, salvo que la persona tenga una discapacidad, pero también va en ese presupuesto que se utilizó. 71% fueron fondos nuestros, 29% únicamente fueron fondos de préstamos que el país ha suscrito tanto con el BID como con el Banco Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos sido
responsables en el manejo de las finanzas públicas en el gobierno del presidente Hernández, y eso lo pueden debatir economistas, yo estoy lejos de serlo, pero podemos ver, y Luis nos puede ayudar un poco con el decrecimiento del PIB en Honduras, y esto es lo que puede hacer que sea sostenible el programa, cuando se financia con nuestros fondos, cuando se financia con los impuestos que los hondureños pagamos, cuando se financia con el dinero que tributamos y que entonces vienen hacia el Fondo de Solidaridad, que es el fideicomiso del 3%, que es con el que mayoritariamente se financian los programas sociales en Honduras. Con este fideicomiso financiamos no solo el bono, sino que además toda la plataforma, o gran parte, la mayor parte de la plataforma social Vida Mejor. Esto puede absolutamente volverlo sostenible, y nosotros responsablemente dejamos de endeudarnos. Y quisiera también... Pero es que además tenemos una fuerte deuda pública interna, fíjate, y el país tiene tantas necesidades, necesita inversión pública, infraestructura. Yo no quiero ser pesimista, pero las cosas son como son. No, y nosotros, y yo como funcionaria, como servidora pública, tampoco puedo desconocer, Renato, que tenemos desafíos enormes, retos impresionantes como país. Yo no puedo irresponsablemente venir a decir acá que todo está bien y que que no tenemos pobreza y que no tenemos necesidades. Por supuesto que ese no es mi papel. Mi papel debe mantenerse objetivo y técnico igual, porque la gente entonces va a desconocer la credibilidad que pueda tener el Estado cuando se pare en un foro de esta naturaleza y dar estos datos. Pero sí puedo decir con datos que hemos avanzado, sí puedo decirle a la gente, las transferencias están haciendo su parte. Es cierto, necesitamos un sistema o necesitamos una estrategia integral, y estamos trabajando en ello, estamos diseñándola, y de hecho ya está diseñada y la estamos poniendo en práctica. Evidentemente los resultados no son tan a corto plazo, pero a mediano y largo plazo vamos a tener resultados verificables, medibles, que puedan ser igualmente, que la gente pueda ir a consultarlos y decir, ¿funcionó todo este dinero que invirtió el pueblo hondureño en esta plataforma? Ahí están los datos medibles, verificables y que se puedan consultar. Entonces, esta gráfica lo que nos dice, Renato, es que en el 2018 la menor cantidad de fondos con los que se financió el programa son fondos externos, y que la mayor cantidad de fondos provienen de nuestros tributos, de nuestras finanzas, de nuestros impuestos. ¿Tiene la certeza el Banco Mundial y el BID que las transferencias monetarias condicionadas en el sector urbano son tan eficientes como en el sector rural? Ya tendremos la respuesta de Luis Tejerina y María Concepción Esteta Gándara, porque aquí Lisi también nos va a informar que estas transferencias monetarias condicionadas en las zonas urbanas va a experimentar algunos ajustes ya a partir de este año. Me imagino que si van a hacer ajustes es porque hay algunos lados ahí flacos, débiles, ¿verdad? Vamos a la pausa y retornamos ya en la recta final de este Frente a Frente. Ya regresamos a Frente, gracias a los Laptop Master de Jet Stereo, los expertos que te ayudan a encontrar la laptop ideal. Sigue el programa, siguen los mensajes. Dice Ibis Hueso, si llegan a la gente más pobre de nuestro país y además esto sirve para los niños, para que compren sus alimentos y útiles escolares, mejorando la calidad de educación, por ende se trata de mejorar la situación socioeconómica. Ok, un acento en la I faltó ahí. Neptalí Núñez Urquía dice, los que tenemos contacto con las familias beneficiadas hemos observado que el bono le llega a la familia sin ninguna distinción política, raza ni religión. Le están llegando a las familias más pobres. El impacto es evidente. Chabelita dice, desde una oficina esos cálculos y teorías pueden resultar. En la vida real todo es diferente. Y decimos, ¿y qué decimos del endeudamiento? Recuerden que no son donaciones. The Crown dice, Amaro López, crean dependencia. Considero que sería más indispensable que esos fondos fuesen en apoyo al agro a través de programas para los agricultores. Hay que dar trabajo. Margie López dice que no, lo que hacen las madres con esos bonos es gastarlo comprando cosas para ellas y sus nuevas parejas. En mi ciudad, cuando hay bonos en las calles, se ven muchos hombres embriagándose a toda hora. Deberían dar mejor talleres, cursos y empleos.
Mirna Lastenia dice: las transferencias monetarias condicionadas llegan a las familias que más lo necesitan. Esto ayuda a mantener a sus hijos en los centros escolares, atender los controles y protocolos básicos establecidos por el Sistema Nacional de Salud, así como la garantía de una nutrición apropiada para cada etapa del ciclo de vida. Alfredo Manueles: lo de la corresponsabilidad es más retórica. Si el maestro del centro educativo o la enfermera no entrega al padre la constancia donde hace constar que el padre cumplió su compromiso, este va donde el activista para que le consiga la constancia y se la dan. Eric Ricardo Amador: los bonos son solidaridad y son condicionados enviando a sus hijos a la escuela. Valesca dice: la respuesta está en aldeas, caseríos, barrios pobres, escuelas destruidas, hospitales sin medicina, lugares que ninguno de los 4 que están ahí visitan ni conocen. Bueno, esos son los mensajes raros. Pues en el caso mío se equivoca, ¿verdad? Con todo respeto, Valesca. Aunque no le parezca, yo sí ando viendo esos barrios a ver cuánto invierte o no invierte el gobierno. Se lo digo con mucha convicción. Ahí sí se equivocó. Totalmente, ¿verdad? Así que hay que indagar un poquito más cuando uno es absoluto con esas premisas, ¿verdad? Y la señora que ven aquí sí está llevando eso en México. Son 120 millones. No, usted puede discrepar, pero eso de ser absoluto, ninguno conoce la pobreza. Eso sí es un atrevimiento, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto. Gracias por ver el programa. Fue que la emotividad me saltó en este momento, ¿verdad? Porque yo respeto a la gente que nos escribe, porque la gente que nos escribe nos está viendo. Y entonces son cómplices del programa y gracias por eso. Pero se me salió el indio ahorita con esa premisa absoluta de que ninguno conoce la pobreza. Venimos de familias pobres, no se imagina. Ya le voy a dar una muestra. A ver si a usted le pasó esto. Unas páginas que antes, en los años 60, vendían ahí. Venía la abuela de uno, las cortaba y luego tomaba una aguja, metía el hilo en la aguja y comenzaba a remendar así los cuadernitos con que yo fui a la escuela en la primaria. ¿Se acuerda de Capullo y Colita? Ya trabajando en medios, ganaba 150 lempiras. ¿Sabe qué hacía? Porque no me ajustaban los 150 lempiras. No tenía dinero para el bus. Visitaba a mis familias a las horas de comer. Ah, no, que los vengo a visitar. ¿Cuál? Visitar, para que me dieran de comer. Vivía en la Santa Fe. Trabajaba en Radio América. Ya mis compañeros ya no me prestaban los 20 centavos, porque decían: vos no pagás 20 centavos. A las 10:30 de la noche, desde Radio América, ya por el Hospital Escuela, hasta la subestación eléctrica de la Santa Fe, caminando porque no tenía pisto para el bus, a comer donde mi tía Lidia Murillo. En la mañana, venir a trabajar, caminando porque no tenía los 20 centavos. Solo me recuerdo a la Escopeta Vallejo: présteme unos 20 centavos, un gran amigo mío. Mire, dice, vamos allá al Maya, dice, al casino. Si yo gano, le doy 50 lempiras. Habían veces que venía yo a las 4 de la mañana para mi casa, porque a Vallejo no había ganado a pie. Sí hemos pasado pobreza y conocemos la pobreza. Ahora, para salir adelante y superar la pobreza, hay que trabajar, hay que forzarse, ser decente. Y yo le digo algo: yo estoy seguro que todos los que están aquí vienen de familias pobres y están donde están, en Washington, en el BID, porque se quemaron las pestañas, como decimos en Honduras, para salir adelante. No, usted no es de la familia Gortari en México, Salinas Gortari, ni la de Electra, ni de Peña Nieto, ni mucho menos. ¿Usted es boliviano? Yo soy de Bolivia, sí. Usted no es de los ricos de Bolivia. Cano es clase media, igual. Así que no sé por qué se me ha salido a mí hoy este sentimiento, pero que hemos conocido la pobreza y que no somos ricos, por eso hablamos como hablamos, se lo digo. Bueno, nos importa no mi vida, no mi experiencia, sino el tema. Usted decía que es mínima la deuda externa de Honduras con estos programas de transferencias monetarias condicionadas. Sí, yo no tengo el dato, pero en términos de cuánto representa la deuda externa de estos programas en relación a los programas de transferencias, a lo que financia el BID y el Banco Mundial, es muy pequeña y luego cada vez es menor, ¿no? Es decir, porque lo que estamos nosotros también apostando es que sea sostenible con
recursos del propio gobierno, porque al final de cuentas es una situación del país, ¿no? Entonces esto tiene que ser sostenible, ¿no?, por parte del país mismo, que es como lo hemos hecho en todos los demás países. Vamos retirando los apoyos y va siendo una política pública 100% nacional. Porque no todo el tiempo van a estar prestando dinero. Así es, y más bien lo que pensamos es eso. De hecho ahora, por ejemplo, nosotros ahora estamos apostándole para mejorar, por la evidencia que tenemos, el rediseño del bono urbano, ¿no? Que eso es muy importante y que tiene que ver con lo que dice el abogado Oscar, un poco al final, es decir, cómo vamos realmente haciendo una estrategia mucho más integral de combate a la pobreza extrema. Porque vuelvo a insistir, el bono coadyuva, contribuye, pero no es el responsable de la reducción de pobreza de este país. Es decir, eso no podemos pedirle a un programa que tiene mitad de cobertura de lo que tenía que atender, ¿no?, el que se reduzca la pobreza en el país. Contribuye, pero necesitamos ligar a todos los participantes bono a una estrategia más amplia que tenga mayores resultados. Entonces, hay tres cosas: es cómo hacemos esta estrategia, cómo revisamos qué es lo que está haciendo la Secretaría de Finanzas, y me parece que es muy responsable, la eficiencia del gasto público, es decir, que el gasto tenga, especialmente el gasto social, que donde estamos invirtiendo tenga resultados, especialmente en lo que el país se ha propuesto, y ese es un análisis que está haciendo. Y la tercera cosa que me parece que institucionalmente van por el buen camino es haber puesto en la Secretaría de Coordinación de Gobierno que el Gabinete Social se encargue de evaluar las políticas públicas del país, porque el único programa que se ha evaluado rigurosamente es el bono, pero hay que evaluar todos los demás programas, alimentación escolar, etcétera, y entonces ya hay una política que va a empezar a evaluar a todos los programas y la política social. Porque hay programas en que se invierte mucho dinero, pero no se han evaluado. Exacto. Entonces no se sabe si estamos gastando o invirtiendo mucho dinero en algunos programas sin resultados, y eso debe ser evaluado. Efectivamente, y quiero resaltar dos temas importantes. Uno es un beneficio que viene como colateral de este tipo de programas, que es generación de capacidad técnica para el desarrollo de ciertas herramientas. Herramientas como las herramientas de focalización, que no solamente pueden servir para este programa, sino pueden servir para otros tipos de programas, y de hecho acá y en muchos otros países se utilizan para otros programas para mejorar la selección de hogares pobres. Y también el tema de evaluación de impacto, porque una tendencia que ha pasado en muchos países a través de estos programas es que estos programas se evalúan, se hace una evaluación de impacto, se genera capacidad técnica interna de gobierno para llevar adelante una de estas evaluaciones que son técnicamente muy sólidas y muy complicadas, y entonces se genera este efecto multiplicador como para que se puedan evaluar otros programas de gobierno, y es lo que estamos viendo acá, en conversaciones con Secretaría de Coordinación de Gobierno, donde vemos el plan, vemos toda la planificación que se está haciendo para evaluar, ampliar este mecanismo de evaluación a otros programas sociales, lo que es donde queremos llegar para tener una mayor eficiencia del gasto. Muy bien, y Lice nos va a hablar de los ajustes ahora a las transferencias monetarias condicionadas que se van a entregar en las zonas urbanas del país. Bien, después de un riguroso estudio que realizamos, Renato, nos dimos cuenta que debemos de repotenciar o redefinir los montos, aumentando los incentivos hacia los últimos niveles de educación en las zonas urbanas. La pobreza urbana obviamente no es igual a la pobreza rural, por tanto en el área rural decidimos que nos íbamos a mantener como hasta ahora hemos estado, ¿verdad? Incentivando a los niños que vayan desde primer grado hasta noveno, que es el tercer ciclo, o lo que antes conocíamos como ciclo común. Pero en las zonas urbanas nos hemos dado cuenta de la caída que existe luego que el niño termina su sexto grado, que es, si no me equivoco, el 89% de los niños en las zonas urbanas van a la escuela, con o sin bono. Porque existe la oferta, es decir, en la mayoría de las colonias hay centros educativos y demás. Donde sí nos hemos dado cuenta que hay una caída drástica es cuando terminan su sexto grado y van al séptimo. Ahí, de cada 10 niños que se salen de sexto grado, solamente 3 pasan al séptimo grado. Y a pesar que ahora es un solo ciclo. Correcto, exacto. Y luego también, Renato, una caída todavía más dramática cuando van al bachillerato. Entonces, hemos pensado que vamos a redefinir los montos, aumentando los incentivos hacia estos dos ciclos, que son tercer ciclo y
décimo, onceavo y doceavo grado en algunos casos, en algunas carreras técnicas, pero la mayoría son hasta onceavo grado, buscando mejorar y potenciar las capacidades de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que conocemos como ninis, para facilitar su incorporación a actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos además para pedirles a ellos como corresponsabilidad que ellos busquen si se quieren insertar a una carrera técnica no formal, o si se quiere o quieren aprender un oficio y demás. Eso va a ser, digamos, que la corresponsabilidad que el muchacho va a cumplir para poder ser parte de esta transferencia. ¿Cuáles van a ser esos incentivos, Lizzy? Es el dinero. Son más dinero. Más dinero hacia los últimos niveles de educación. Es decir, entre más grado va, mayor se entrega transferencia. 10.000 empiras, ¿verdad? Anualmente. Y ahora para las familias que tienen estos niños de décimo, onceavo y doceavo grado. Siempre va a ser el mismo margen, Renato, igualmente por aquello de la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, pero ya no van a recibir la misma cantidad, es decir, a mayor grado van a recibir más cantidad. Si una familia, para el caso, tiene niños en primer grado, pero también tiene un niño en décimo, va a recibir mucho más dinero por el de décimo que por el de primer grado, ¿verdad? Porque lo que queremos es fomentar que los muchachos asistan a los centros educativos y, importante, solo antes... ¿Cómo certifican la distribución en el lugar? ¿Darle más al que esté en décimo, onceavo y doceavo? Lo cruzamos a través, y es justamente una de las premisas que tenía, lo cruzamos con un sistema de información extraordinario que tiene la Secretaría de Educación, que es el SACE. Nosotros no hacemos las cosas, como lo decía Luis, empíricamente, sino que científicamente hacemos el cruce con sistemas de información gerencial altamente calificados y verificamos la matrícula, y no solo la matrícula, también que el niño se mantenga matriculado, ¿verdad? O sea, estamos en los diferentes ciclos que se entregan, verificamos que el niño esté en la escuela, no que se matricule para recibir el bono y luego salga. Tenemos el complemento ya después de la pausa, que son los comentarios finales tanto de Luis Tejerina como de Concha Esteta e igual de Lizzy Cano. Ya regresamos a Frente gracias a Subway. Prueba el Wow Pechuga de Pollo. Aquí seguimos monitoreando el tránsito vehicular por cortesía de Banco de Occidente y observando las calles y avenidas, bulevares de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En este recorrido pues estamos observando que hay una mejoría en cuanto al tránsito vehicular en el bulevar 21 de octubre. Ha mejorado, ahí se suscitó un accidente vial, afortunadamente todo pasó sin que pasara nada. Cerca del paso de nivel al Estadio Nacional hay una fluctuación, ahora mismo está despejado, pero a momentos se aglomeran los vehículos en ese punto. También en el sector del barrio El Chile ha mejorado la condición, se mantiene todavía en algunos puntos del anillo periférico la presencia de tránsito vehicular en el Boulevard del Norte y Sur de San Pedro Sula. Pues hemos tenido accidentes viales, 2 en total. Hay que recordar que está lloviendo allá en San Pedro Sula y por eso hay que conducir con precaución. Información presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos con las conclusiones de Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya regresamos a Frente gracias a Bancredomatic, para progresar juntos ahora. Me gusta que los tres panelistas hoy quieren responder preguntas del público, pero el problema es que ya se nos terminó el tiempo. Unos 15 segundos, Tejerino, unos 20 segundos. Bueno, cerrar con el comentario de cómo medimos el éxito de este tipo de programas, porque sí, en el plazo inmediato alivian la pobreza, contribuyen a la reducción de pobreza, pero tenemos que medir el éxito de estos programas en cuanto a inversiones en capital humano, mayor educación, mayor salud, la evidencia que estamos mostrando, para que esos niños en el futuro generen mayores ingresos, que es lo que nos decía la llamada anterior, ¿no? Entonces, esa es la métrica real de éxito que tenemos que utilizar para medir el éxito de este programa. Luis Tejerina, del BID, Concha Esteta del Banco Mundial. A ver, yo nada más una cosa rápida, porque sí hay que reconocer, se habla siempre del endeudamiento, pero también hay que hablar del esfuerzo que ha hecho el gobierno para bajar el déficit fiscal. Me parece que eso es importante mencionarlo. Es importante y hay que reconocerlo, desde luego. ¿No? Segundo, yo sí creo que tenemos que hacer una estrategia integral, especialmente por el reto que tenemos ahora,
de cómo va cambiando el mercado laboral, un poco lo que decía el abogado, en términos de tecnología. Entonces la apuesta ahorita es cómo garantizamos que la gente en condición de pobreza rompa barreras para poder entrar al mercado laboral. Entonces, invertir en estos jóvenes, en sus capacidades, ¿no?, socioemocionales y en sus capacidades técnicas es sustantivo. Entonces, vincular el programa con el mercado laboral es tarea de todos. Muchas gracias, Concha. Lisi. Primero agradecerle, Renato, por este importante espacio que nos prestó, gracias a todas las personas que participaron, a favor o en contra, es razonable y esperamos que pues hayamos diluido sus interrogantes. Decirles que no es gasto la transferencia, es una inversión en capital humano. La punta de lanza de desarrollo de un país justamente es la educación y a eso le apuntan las transferencias, que estamos trabajando en una estrategia integral. El presidente Hernández ha sido enfático en que trabajemos en una estrategia integral para que todos estos problemas de asistencia social de la plataforma Vida Mejor ayuden, coayuden y nos presten el primer piso de protección social. Estamos trabajando duro, falta mucho por hacer, pero lo estamos haciendo. Me gustó el programa porque hubo debate de altura, no hubo descalificación. Hubo gente que no piensa igual como piensan los panelistas, pero lo hizo con respeto, con educación y con sustentación. Cada uno defendió con sustentación en lo que cree, ¿verdad? Muchas gracias, muy agradecido por su presencia. Gracias, Muchas gracias. Gracias. En especial a ustedes. Buenos días. Bye.